El físico belga Joseph Plateau construyó este juguete óptico con un nombre que significa en griego engaño de la mirada o ilusión óptica. En el zoótropo de William George Horner, las imágenes horizontales que están dentro del tambor giratorio se pueden ver en movimiento si se mira por las ranuras verticales. En el praxinoscopio del profesor Émile Guénaud, una rueda con unos espejos en ángulo refleja las imágenes dibujadas sobre tiras de papel en movimiento. El teatro óptico de Émile Guénaud ofrece una proyección de dibujos animados de una duración de entre 6 y 15 minutos. Se proyectaban las figuras pintadas a mano en una banda de tela perforada. Guénaud realizó estas primeras películas de dibujos animados antes de la invención del cinematógrafo. El propio Walt Disney presentó personalmente un documental hablando de los aparatos de Émile Guénaud y de su teatro óptico. Now here on my Movieola, I have a film that reenacts the story of Émile Reynaud and his remarkable theatre optique. En 1892, Émile Guénaud proyectó su teatro óptico con el título de Pantomimas luminosas en el famoso Museo Grévin. Guénaud y Gaston Paulin componían la música original de cada uno de estos primeros dibujos animados de la historia, pero no olvidemos que el cine aún no existía. La creación se adelantó al desarrollo técnico. Las pantomimas se mantuvieron 8 años en el Teatro Grévin de París en competencia directa con el cine hasta 1900, pero al final dejaron de interesar al público. Guénaud destrozó su teatro óptico y arrojó sus películas al Sena. El fotógrafo angloamericano Edward Muybridge fue el primero en registrar seres vivos en movimiento en la fotografía. Recibió el encargo de Stanford, exgobernador de California, para demostrar fotográficamente que durante unos segundos un caballo al galope no tenía ninguna pata en el suelo. Para estudiar el movimiento de los caballos, hizo que los obturadores de las cámaras se dispararan por la rotura de unos hilos atravesados al paso del caballo. En 1879 inventa el zoopraxiscopio, que es el primer proyector de fotografías animadas y precursor del cine. Étienne Jules Maret fue un reconocido médico dedicado a la investigación y a la fotografía. Creó el fusil fotográfico que podía capturar 12 imágenes por segundo. De esta manera podía congelarse el movimiento de casi cualquier cosa. Étienne Jules Maret tomó las primeras imágenes de unos Juegos Olímpicos en el año 1900 en París, mediante la cronofotografía. Para crear el kinetoscopio, Edison se inspiró en el zoopraxiscopio de Muybridge. Había asignado la tarea del diseño del kinetoscopio a su empleado William Dickson. Edison montó salas de exhibición públicas del invento. Las películas, en un bucle continuo, solo las podía ver una persona a través de una mirilla. Edison patentó el primer estándar de la película cinematográfica de 35 milímetros que se utilizó en la producción de Edison Butterfly Dance, con la bailarina Annabelle Windsor Moore. El mutoscopio, muy similar al kinetoscopio pero mucho más sencillo, fue inventado por Hermann Kassler, antiguo mecánico de Edison. Algunas de las imágenes exhibidas atentaban contra la moral de finales del siglo XIX, como secuencias de mujeres desnudándose. Los hermanos Lumière, Louis y Auguste, son hijos de Antoine Lumière, fotógrafo que en 1870 se estableció en Lyon, donde abrió un estudio y luego una fábrica de placas fotográficas. En 1894, Antoine presenció una demostración del kinetoscopio de Edison y propuso a sus hijos
que crearan un aparato capaz de proyectar las imágenes sobre una pantalla. Así construyeron la primera cámara que era al mismo tiempo tomavistas y proyector a 16 imágenes por segundo. Tenía una película de 35 milímetros y una sola perforación redonda de cada lado, arrastrada por una rueda excéntrica sincronizada con el obturador. Tras unas cuantas pruebas en privado, en diciembre del año 1895, los hermanos Lumière mostraron al mundo su fabulosa creación y realizaron la primera exhibición pública en el Grand Café de París. Georges Méliès fue un ilusionista y cineasta francés. Méliès construyó en el jardín de su finca de Montreuil, París, el primer estudio de Francia. Aprovechó un invernadero con techo y paredes de cristal que le permitían el uso de la luz solar. Fue pionero en la utilización del truco de sustitución de elementos mediante el parado de la cámara y también lo fue en la exposición múltiple del negativo. Si detenemos la imagen y rebobinamos, veremos que el cohete llega 2 veces a la Luna. Una vez cuando aluniza y otra cuando impacta en el ojo de la Luna, uno de los planos más conocidos de la historia del cine. Pero en la época en que lo rodó Méliès no existía el raccord ni las leyes de continuidad. Se trataba de una serie de planos generales fijos
como si estuviésemos en un teatro, pero su belleza primitiva, sus trucos y sus dibujos son únicos. La empresa Pathé Frères contrató al turolense Segundo de Chaumont, que no solo se encargaba de rodar, sino también del coloreado de las películas. Tal vez su obra maestra sea El Hotel Eléctrico. En esta película, conocida por sus trucos, hay también primeros planos y acercamientos en continuidad. En la misma época que El Hotel Eléctrico, Segundo de Chaumont hizo varias películas utilizando el paso de manivela y demostrando su extraordinaria imaginación.